Porque podemos decir que somos evangelistas, gloria a Dios, pero ¿qué obra hemos hecho? ¿Cierto? Porque es que cuando tú evangelizas, ganas almas para mi Yeshua Hamashiach. Y cuando Él nos llame a su presencia, Él nos va a pedir frutos. Y fruto no es que porque tú eres buena gente aquí en la tierra, que porque viene la iglesia, no, o que porque le lleva el mercado fulano, sutano, no, mi hermano. Frutos son las almas que nosotros nos estamos ganando. Esos son los frutos en los cuales el Señor nos va a reconocer. Entonces, por eso te invito que vayas allí al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, por favor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. La pregunta para ustedes, hermanos y hermanas, ¿no estamos en persecución? Claro, eso no es de allá, de ese tiempo, hace más de 1000 y pico de años, no, es hoy. La iglesia está en persecución. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo no quiere que ustedes estén evangelizando, el enemigo no quiere que estén ganando almas. Él nos quiere tener dormidos. Dice la palabra, en aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hoy, ¿qué ha pasado? La iglesia de Cristo ha sido esparcida. Ustedes ya no ven las iglesias llenas. Ustedes ven más iglesias desocupadas. ¿Por qué? Porque el enemigo esparció. Solamente quedamos los que abrimos los ministerios todos los días, de madrugada, de día y de noche, de domingo a domingo prácticamente. Entonces, hermano, ¿sí ve? El enemigo ha esparcido a los cristianos. Y dice el 2, por favor, mi vale. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Ustedes saben que Esteban fue el primer mártir que murió apedreado, ¿cierto? ¿Y tú morirías por Cristo? ¿Tú morirías por Él? ¿Cierto que es complicado? ¿Por qué? Porque si muchas veces el cristiano niega ser cristiano, en su empresa no saben que tú eres cristiano, mucho menos tú vas a decir, muero como murió Esteban. Y dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Sí, hermano, el enemigo nos está asolando, el enemigo nos está atribulando, él está entrando en las casas para dormir a los cristianos. Por eso él puso dos espíritus, el espíritu de Morfeo y el espíritu de Eutico, aún tres, el espíritu de amedrentamiento. O sea que el cristiano ya no quiere venir a la iglesia, el cristiano está en la comodidad allí en su casa, mirando televisión, haciendo otras cosas menos, haciendo la obra para la cual todos nosotros hemos sido llamados. Porque en el momento en que tú recibiste a Yeshua Hamashiach en tu corazón, eso te da el tiquete para que tú empieces a evangelizar. No te las des de profeta, no te las des de evangelista. Hermano, tú tienes que ser como Felipe. Felipe llevó la palabra. Por eso se conoce como uno de los apóstoles, el gran evangelista, pero no hace parte del grupo, ¿cierto? Pero se le conoce. ¿Por qué? Porque él fue y abrió el evangelio en Samaria. En Samaria, un lugar complicado. Y nosotros queremos ir a llevar la palabra a lugares fáciles, que a la familia, aunque la familia no es fácil. Nosotros como cristianos somos eruditos en la palabra, somos teólogos en la palabra, pero hermano, hermana, ¿quiénes de nosotros vamos a diario a ganar almas? ¿Quién de nosotros está yendo de un lugar a otro? ¿Cierto que no? ¿Por qué? ¿Tú estás yendo de un lugar a otro? Pastor, el domingo yo estaba escuchando alabanzas en la casa y yo estaba orando por la fuerza pública. Dios me puso en el corazón de que fuéramos, me mostró pues que fuéramos la iglesia, incluyéndola a usted, al CAI, que está aquí a unos metros de acá. Sí. Entonces pues ahí les comparto eso, pues se lo quería decir hace días, pero ahora que se tocó el tema, pues eso lo quiero compartir, sería muy bueno porque de todas maneras en este momento la guerra es espiritual, en estos momentos donde esas personas también necesitan de Dios. Claro que sí. Entonces,
para eso estamos nosotros, para irlos a evangelizar a ellos, dar una palabra, una voz de consuelo, Sí. y que Dios está con ellos. Bueno, mi hermano, nosotros todos los días oramos por ellos. A las 6:30 de la mañana estamos orando, no por solamente por ellos, sino por la gente que se levanta en rebeldía, en desobediencia, ¿sí? Las personas que crean la zozobra, la inquietud, para que el pueblo esté en incomodidad. Ese es un trabajo que nosotros hacemos todos los días, ¿sí? Entonces más bien te invitamos que hagas parte del grupo de guerra espiritual, que es muy lindo, se hacen muchos rompimientos. Pero tenemos que ir en algún momento que el Señor nos guíe, tenemos que ir allá a ganar almas, porque ellos necesitan, como tú dices, necesitan de una palabra de aliento, porque la gente no hace sino juzgarlos, criticarlos y maldecirlos, pero no se dan cuenta ellos también qué hacen. ¿Por qué? Porque la gente los tilda de malos, de asesinos. Pero entonces toda esa gente que los golpea, ¿qué pasa? Por ejemplo, los que mataron a ese teniente, ¿qué? Entonces, ¿será que el teniente no tenía papá, mamá? Y hay cristianos que critican a la policía, cuando nosotros debemos es orar por la policía, orar por ellos, pero lo que pasa es que hacemos cosas indebidas. Entonces ahí es donde se conoce el verdadero cristiano. El cristiano no es el que viene a una iglesia, el cristiano es el que se conoce cuando hace la obra. Entonces ni rajamos ni prestamos el hacha, pero sí criticamos. Entonces te avalo, amada, en cualquier momento vamos a ir hasta allá, porque tenemos que hacerlo. Pedirle perdón a ellos si de pronto nosotros nos hemos levantado a juzgarlos, a criticarlos, a maldecirlos, porque eso me muestra el Señor en esta hora, que muchos cristianos han maldecido a la policía, la señalan y la juzgan, y por ellos quisieran volver nada a la policía, y la policía no, ellos simplemente son humanos, y también para mi concepto, ¿no? Ellos se tienen que hacer respetar, porque es la autoridad. Ellos son humanos, sienten dolor, sienten emociones. Si alguien les pega, ellos no son como Yeshua Hamashiach, que pusieron la otra mejilla, sino ellos reaccionan también. Entonces miren nomás esos 10 policías que iban a quemar en el CAE. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es buena gente? ¿Quemaron los policías y gloria a Dios? No, tenemos que tener misericordia también. Entonces, como cristianos, a nosotros no se nos llama a coger las redes sociales, a colgar porquerías, a irnos en lanza. Las redes sociales son para crear el amor del Señor, no la inquietud, porque hay muchas personas que cogen las redes sociales es para dañar corazones y no para edificar, y como cristianos estamos siendo mal testimonio. Todo eso nos lo va a demandar el Señor. Todo lo que nosotros hagamos mal nos lo va a demandar el Señor, y por eso muchas veces todo se tranca. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ese hijo no está haciendo mi voluntad, sino la voluntad de Él, ¿sí? Entonces yo los invito, como dice la hermana, estemos orando por ellos, porque son humanos, ¿sí ven? Son humanos, sienten el dolor como nosotros sentimos. Ellos no son robots que les pegan y no les duele. Ellos tienen que reaccionar porque son humanos, y uno los debe entender. Entonces dice el 4, mi amada Vale. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero eran ellos, porque hoy en día lo que hacen es quedarse en sus casas, a dormir, a criticar, a señalar. Y aquí dice la palabra que ellos iban a llevar el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Yeshua Hamashiach. Hermano, donde vayamos debemos ir a predicar, no a criticar, no a señalar. Porque aquí dice la palabra que Felipe bajó a Samaria a predicar la palabra. Y la gente, hermano, está necesitada. No solo la policía, la gente vándala, los que abusan de estas manifestaciones para sacar ventaja, para crear zozobra. Entonces, ¿ellos qué son? ¿Por qué no tenemos misericordia? Y más bien, como dice la palabra, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mire que en ese tiempo la gente tenía sed, pero hoy en día la gente tiene más sed. Pero no queremos beber de la fuente que nunca se acaba, la fuente inagotable que es Yeshua Hamashiach. Dice unánimemente, pero en la iglesia
a nivel universal, la iglesia no está unida, la iglesia está desunida. La palabra a mí nunca me habla de denominaciones, pero nosotros los hombres le hemos puesto el nombre de denominación. Y si tú miras la palabra, nunca dice denominación, nunca, hermano. Dice la iglesia de Antioquía. Y en Hechos, en el libro de Hechos, es donde por primera vez se llama a los hermanos cristianos. No antes. Entonces la gente estaba unánimemente y escuchaba. Y cuando nosotros venimos a la iglesia es a escuchar la palabra, porque aquí dice que ellos estaban atentamente escuchando lo que hablaba Felipe, oyendo y viendo los milagros, las señales, los prodigios, todo lo que Yeshua Hamashiach había hecho. Y dice el siguiente versículo: porque muchos que tenían, mire lo lindo que es la palabra, ¿sí ve? Espíritus inmundos. No podemos decir que nosotros somos libres de espíritus. Hermano, hermana, tú puedes decir, no, yo no tengo demonios. Yo te he puesto que sí. Si tú mientes, es un demonio mentira. Si tú engañas, es un demonio de engaño. Si tú adulteras, es un demonio de Asmodeo, de incubo, de sucubo. Hermano, hermana, nadie puede decir que es libre. Aquel que se crea libre, que tire la primera piedra. Y no va a haber ninguno que tire la primera piedra. ¿Sabe por qué? Porque todos estamos contaminados. Y dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos, ¿sí ven? Con la sola palabra. No hay que empujar, no hay que tirar a las personas. Solamente cuando hay autoridad, los demonios se sujetan a la autoridad y sueltan a las personas. Y dice la palabra, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pregunto, ¿será que el llamado solamente era para Felipe? No, mi hermano, el llamado es para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo estaba Felipe? En comunión con Yahweh. Y para que tú hagas lo que hizo Felipe, tú tienes que estar en comunión con Yahweh, estar orando, intercediendo, ayunando, guerreando todos los días, hermano. ¿Para qué? Para que, hermano, el Señor te use como un instrumento. Por eso muchas veces Él no te usa porque tú estás en lugar equivocado, porque tú estás con las puertas abiertas. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué lindo cuando nosotros vemos aquí en la iglesia que hay liberaciones, que hay sanidades. Uno se goza porque dice, gracias Señor, porque el hermano o la hermana fueron libres. Nosotros no sabíamos, pero tú sabías el día que lo iba a liberar. Y eso es muy lindo, hermano. Entonces, sintamos gozo al evangelizar, sintamos gozo al ganar almas, hermanos, que lo tenemos que hacer. Mire, Satanás, el infierno está lleno, el cielo está desocupado. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque el mismo Hachatán ha entrado a la iglesia a sacar las almas y las ha dormido, las ha apartado de la iglesia, las pone en comodidad en la casa, creyendo que allá están haciendo las cosas bien. Y hoy te digo, ¿para qué se estableció la iglesia? ¿Para qué se estableció? Para que nos congreguemos. Hebreos 10:25 dice que, sin dejar de qué, de congregarnos, ¿cierto? Entonces tenemos que congregarnos. Pero había un hombre llamado Simón, ¿sí ve?, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. El pueblo de Israel, no crean que era santo, no crean que Yahweh lo escogió por santo. El pueblo de Israel lo escogió el Señor porque a Él le plació escoger al pueblo de Israel, como a nosotros, a Él le ha placido escogernos. Pero no porque hayamos sido santos, no porque hayamos sido honestos, porque cada uno aquí en esta hora, de una u otra manera, ha tenido errores, fallas, ¿cierto? Y pecados, y el Señor se plació. Dice la palabra que este Simón antes ejercía la magia en aquella ciudad, o sea, en Samaria, y había engañado a mucha gente. ¿Qué hace hoy el brujo, el hechicero, el satanista, el que hace riegos, el que hace conjuros, el que hace sahumerios? Hermano, hermana, ellos son espíritus de Hachatán, son hijos de Hachatán. Entonces dice la palabra que esa gente es la que tiene encantada a todo el mundo.
Cuando tú vas a un sitio de eso, te encantan, te quitan el dinero, te hacen tantas cosas. Y dice la palabra que Simón había engañado a mucha gente en Samaria, haciéndoles pasar por algún grande, porque los brujos, los hechiceros se creen Dios o se creen más que Dios. Y yo te digo hoy, quita esa mentira de tu mente y tu corazón, porque así, hoy te explico. ¿Por qué hace milagros Hachatán? ¿Por qué hace milagro el brujo, el hechicero? ¿Por qué los hace? Precisamente por ello, porque cuando Hachatán cayó del tercer cielo, se llevó la gloria, una parte de la gloria. Y Yeshua Hamashiach o Yahweh no le quita a nadie nada. Entonces por eso es que el brujo o el hechicero hace supersticiones, y los cristianos creen que la superstición es un milagro. Y te digo, no, eso es algo efímero. Los milagros los hace ¿quién? Yeshua Hamashiach. Entonces a ese oigan atentamente, todos desde el más pequeño, ¿sí ven? Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Yahweh. Hermano, hermana, nunca le dé gloria al pastor. Nunca diga: es que el pastor me sanó, es que el pastor me liberó, es que el pastor... No, hermano, aquí dice la palabra que ellos reconocieron que era el gran poder de Yahweh. Entonces, hermano, cuando hay el gran poder de Yahweh, hay milagros, hay sanidades. Hermano, hermana, el espíritu de tormenta que hay en los cristianos los agobia y los atormenta. Y dice la palabra: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo duramos que el mundo nos engañara? ¿A cuántos lugares tú fuiste antes de ser cristiano? Fuiste al brujo, al hechicero, al satanista. Te colocaron todo espíritu de tormento, de angustia, de zozobra. Hermano, hermana, hoy tiene que salir todo espíritu inmundo de tu vida. Tú no puedes dejarte atormentar, incomodar, desesperar. Por el contrario, hermano, hermana, el Señor te va a levantar, el Señor te va a sanar, así como lo hizo, hermano, hermana, en Samaria. Pero tenga mucho cuidado a dónde lleva a tu familiar, a dónde lleva a tu hija, a tu hijo, porque muchas veces Hachatán le dice a la persona: llévalo allí, que allí le hacen un encantamiento y lo sanan. Es sano que tú lo traigas a la iglesia cristiana. Y dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Yahweh y el nombre de Yeshua Hamashiach, y se bautizaban hombres y mujeres. Si ve, hermano, hermana, esa sería la idea, que una vez recibamos a Yeshua Hamashiach se haga el bautismo. Pero, hermano, hermana, dejamos el bautismo para 1, 2, 3 años después. Hermano, hermana, no, nosotros venimos contaminados de un mundo donde el padre de la mentira, del engaño, Hachatán, nos ha agobiado, nos ha intimidado, nos ha manipulado. Entonces, hermano, hermana, hoy el Señor te quiere hablar. Evangelice, gane almas. También creyó. Mire que los brujos creen. ¿Pero para qué? Tú crees para salvación, pero el brujo cree para hacer dinero. Por eso dice la palabra: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado. ¿Cuántos van a los bautismos sin convencimiento? ¿Cuántos van? Los bautismos no se hacen en la pileta. Los bautismos no se hacen en la piscina. Los bautismos se hacen ¿en dónde? En el río. Porque dice la palabra que en las aguas se llevan todo, mientras que en una piscina, hermano, hermana, se aposa todo. Y tú eres bautizado con el chichi de todo el mundo, porque así hay que hablarlo, hermano. Estamos tan distraídos que hasta los mismos pastores están entrando en encantamiento para distraer a las ovejas. Tenemos que, si decimos que somos bibliocéntricos, cristocéntricos, tenemos que predicar lo que dice la palabra, no a mi antojo, no a mi acomodo, no a la comodidad mía, para no sacar a la congregación a un río. Llevemos a los bautismos al río, hermano. Yeshua Hamashiach es el mejor ejemplo. ¿Dónde se bautizó él? En la pileta del Mono Núñez,
No, en el río Jordán. Y no crea, hermano, hermana, que el río Jordán era limpiecitico, que allá estaban los pececitos. Había de otro tipo de pez, pero el río Jordán era un río muy cochino. Y cuando miramos la historia de Naamán, fue lo mismo. Cuando él vio el río, cuando el profeta mandó a su criado que le dijera que se sumergiera 7 veces, él miró ese río. Es como ustedes mirar aquí el río Jaboque. ¿Está limpio? No. Allá es donde el Señor te quiere meter. Entonces, hermano, hermana, Yeshua Hamashiach fue bautizado en el río Jordán. Naamán fue sano en el río Jordán. Y entonces, ¿nosotros qué? En la piscinita, allá mostrando las llantas, mostrando todo. No, hermano, a un bautismo tenemos que ir en santidad. Pero ¿quién dijo que el bautismo era en vestido de baño? La hermanita mostrando todo, o el hermanito mostrando todo. Cuidado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se han hecho bautismos que no son bíblicos y se ha levantado lujuria y fornicación. Hermano, entienda la palabra que dice el Señor en esta hora. Por eso Yeshua Hamashiach se bautizó ¿cómo? ¿Cómo? Con su vestimenta, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero, hermano, hay bautismos que parece un circo. El hermano con una camiseta roja, con un pantalón amarillo, el otro no sé qué. Hermano, eso no son bautismos. Hermano, hermana, tiene que ser bibliocéntrico. Por eso, hermano, esos bautismos no surge el efecto que debe ser. Y por eso salen más endemoniados. Tenga mucho cuidado. Entonces dice la palabra que también creyó, o sea, Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Tenga mucho cuidado esas personas que se te acercan, que te quieren robar la unción, que parecen pulpos, hermano, y te abrazan y te mandan por encima el abrazo. Es para acercarte, tenga mucho cuidado. Entonces dice la palabra que Simón estaba con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. ¿Sí ve? Porque el brujo coge la bola de cristal, coge lo uno, coge lo otro, hermano, para hacer soitomía, para hacer espectáculo. Pero este brujo estaba impresionado, estaba atónito de ver que solo con la palabra. Por eso, hermano, hermana, tú tienes que tener sabiduría. Eso que cuando venga, hermano, acérquese que voy a orar por toda la iglesia y pum, 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 sálgase de ahí, hermano. Porque dice la palabra que con el poder de la palabra, no con el empujón, porque en muchas partes, hermano, empujan y eso no es unción. La unción es la autoridad de la palabra. Por eso Simón estaba impactado con Felipe, porque él veía que con la palabra los demonios salían, la gente era sana, la gente se bautizaba. Ahí no me habla la palabra que Felipe cogía y empujaba al uno, empujaba al otro, se quitaba el saco, lo tiraba, hacía espectáculos. No, mi hermano, mi hermana, cuando tú tienes la unción, solo con la palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen la unción? Nunca, hermano, nunca coja una persona para ministrarla. Nunca. Dice la palabra que no impongamos manos. ¿Tú sabes quién te ha puesto manos? Tú vas y metes tu motor allá. Ay, sí, llegó el profeta. Ay, llegó el apóstol internacional. ¿Tú sabes qué te están transfiriendo? Avaricia, robo, el demonio de Mamón. Porque ellos no van allá por gratis. ¿Cuánto tiene que pagar para que tú pongas tu cabeza? Porque todo lo que tú das, de eso reciben. Hermano, en estos tiempos hay que predicar la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, hermano, ya es hora de que el velo se caiga. Ya es hora que tú te quites las gafas de turista y te pongas las gafas que te formularon para que puedas ver la palabra. Porque, hermano, hermana, queremos llegar a una iglesia donde solamente se nos hable de prosperidad. Hermanita, el Señor te va a regalar una casa. Hermanita, el Señor te va a llevar a un viaje. Esta no es la ministerial. Aquí no hay adivinación. Si ve, hermano, hermana, entonces el cristiano viene acostumbrado a que le hablen. Ay, ojalá que el pastor me hable, porque es que en la otra iglesia, allá sí que me hablan de bonito. Allá te está hablando Satanás.
¿Cuántas cosas se han cumplido? No se ha cumplido nada. Entonces, hermano, busca una iglesia donde te enseñen la verdad, donde no le dé miedo al pastor predicar la verdad. Pero ahí, si digo la verdad, de pronto la iglesia se me desocupa. Que se desocupe, hermano. Pero es mejor que la sangre de la congregación no se la demande el Señor al pastor, ¿sí ve? Entonces se predica la verdad. Y la verdad duele, pero hermano, qué mejor que si a mí me dicen la verdad, hermano, me duele, pero yo reflexiono y digo, si el hermano me exhortó, es porque yo tengo eso. Pero muchas veces nos creemos, hermano, que no tenemos problemas. Ay, el pastor coge el altar para tirarnos piedras. No, porque yo no conozco tu vida. El que dice por ahí un dicho aquí en Colombia, que el que tira el guante, lo tira arriba y al que le caiga, ¿cierto? Y si el Señor habla de lujuria y tú te sientes mal, ay, el pastor habló de mí, ay, el pastor me puso en la palestra pública. Yo no sé, hermano, yo no sé. Solamente el Espíritu de Yahweh sabe cómo venimos nosotros. Él solamente me coge o coge a los pastores o tú, hermano, hermana, como predicador para hablar. Pero hermano, hermana, la vida la conoce solamente el Señor. Porque Él está arriba, nosotros estamos aquí. El pastor no duerme contigo, el pastor no está como el brujo al lado de Felipe mirando a ver qué hace. No, hermano, hermana. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Llevó la palabra, pero hizo algo falta. Él llevó la palabra. Los discípulos estaban arriba. Y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén estaban más o menos como a 6 kilómetros. Oyeron, o sea, discernimiento. Hermano, refuerce cuando un hermano vaya a evangelizar. Si no ha evangelizado bien, ayúdele y refuércele. Aquí los apóstoles reforzaron a Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Yahweh, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Para qué los enviaron? ¿De turista? No, hermano, los enviaron a hacer un trabajo. ¿Sabe cuál? Reforzar el trabajo de Felipe. Y cuando, hermano, hermana, nosotros reforzamos el trabajo de alguien, el trabajo se hace completo. Los cuales, habiendo venido, ¿sí ve? Oraron. Hermana, espere, tranquila, hermana. Bueno, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Ruach HaKodesh. Si ve, hermano, hermana, una cosa es la oración de fe y otra cosa es que reciban al Ruach HaKodesh. Y muchos cristianos no han recibido al Ruach HaKodesh. Porque cuando tú haces la oración de fe, ¿a quién recibes? A Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Pero cuando vas al bautismo, cuando vas a hacer o que te hagan el bautismo espiritual, ¿a quién recibes? Por eso muchos ni hablan en lenguas, por eso muchos se confunden. Hermano, hermana, dice aquí, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? Cuando tú tienes el Espíritu de Yahweh, mire, suceden milagros, prodigios y señales. Cuando tú no lo tienes, no sucede nada. Y sigue diciendo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Sí ve? En el Antiguo Testamento, de Génesis a Zacarías, el Espíritu era en calidad de préstamo o de calidad de posición, no de posesión, posición. Porque el Espíritu de Yahweh se posicionaba en la persona para que la persona hablara. Pero de Mateo, Apocalipsis, el Espíritu nos fue entregado. El Espíritu nos fue dado, mi hermano, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. O sea que tenía el bautismo, pero no tenía nada más. Y sigue diciendo, pero uno de ellos, sino que solamente había sido, hermano, hermana, bautizados en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sí, hermano, no es lo mismo el bautismo en el nombre de Yeshua HaMashiach que el bautismo espiritual. ¿Cuántos han recibido el bautismo espiritual? Los de esta iglesia han recibido el bautismo espiritual. Entonces, por eso no hablamos en lenguas,
Y no force a hablar en lenguas. Porque si tú no tienes el que te activa por dentro, hermano, lo que tú estás haciendo son lenguas satánicas. Tengan mucho cuidado. Entonces ellos, que eran la autoridad, les imponían las manos y recibían arrujacados. Sí, hermano, pero eran ellos, porque estaban en un nivel diferente al nuestro. Entonces, hermano, aquí Pedro y Juan imponían manos, pero la palabra me dice que no impongamos manos a la ligera. ¿Por qué? Porque, hermano, nuestras manos, ¿de dónde vienen? De mentir, de engañar, de traicionar, de robar, de quitar, para imponerle la mano a otra persona. Cuidado con las transferencias, cuidado, hermano, con las transposiciones. Entonces, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daban arrujacados, ¿sí ven? Les ofreció dinero. Nunca, hermano, cuando tú vayas a una iglesia, ofrezca dinero por la sanidad. Nunca ofrezca dinero por la liberación. Nunca ofrezca dinero por una palabra profética. Una cosa es el diezmo, que eso sí es innegociable. Tú no lo puedes negociar. Pero, ay, pastor, ayúdeme y le pago. No, hermano. ¿Sabe qué? No es Simón, es el pastor. Y dice la palabra que este brujo, este Simón, al darse cuenta que Pedro y Juan imponían manos, hermano, y que recibían el don del Espíritu de Yahweh, les ofreció dinero. Hermano, no soborne. Si tú quieres, pídalo, pero no soborne. Y si tú quieres la unción, tienes que meterte en ayuno, en oración. La unción tú no te la encuentras en un tamal. No se la encuentra. Diciendo, mire lo que decía Simón: dadme también a mí este poder. Por eso muchos no pueden recibir arrujacados. ¿Saben por qué? Porque el Padre sabe que tú vas a utilizar arrujacados. Por eso uno ve muchos cristianos que a toda hora está hablando en lenguas. Eso no está bien. Eso es una comunión. El hablar en lenguas es una comunión ¿con quién? Con Rujacados. Pero creen que el nivel espiritual es porque hablan en lenguas. Mentiras. Eso es mentira. Si tú sabes interpretar lenguas, te darás cuenta que son lenguas satánicas. Una persona que no ha recibido el bautismo espiritual, dice la palabra, recibió a mi Yeshua Hamashiach, pero no a Rujacados. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que el brujo tiene el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que la Biblia que tiene ellos, que es igual a la nuestra, la van a utilizar para bien? No, la utilizan para mal. Inclusive ni la abren. Es un sofisma de distracción verle al brujo o al hechicero la Biblia ahí encima del escritorio. Pero no es que ellos se vayan a poner, ay, venga, a ver, venga, oramos. ¿Cuál es su problema? Enfermedad. Ah, vayamos a Salmos. No, hermano. Ellos le hacen el potaje, el riego, el conjuro, el amarre, el bebedizo, y ahí te dejaron más endemoniado de lo que estaba, hermano. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Yahweh se obtiene con dinero. ¿Cuántos venden el evangelio? ¿Cuántos sacan provecho del evangelio? ¿Cuántos han hecho riquezas por el evangelio? Simón, hermano, que hicieron a costa del evangelio dinero. Y ustedes tienen que tener claro este pensamiento. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Yahweh se obtiene con dinero. ¿Cuántos creen que el don de Yahweh se obtiene con dinero? No. Dice la palabra en Hechos que Él nos da conforme Él quiere, no como nosotros queremos, hermano. Nunca un don se compra, nunca un talento se compra. Aquí todos ustedes tienen dones y talentos, pero no los han desarrollado. Por eso tú dices: es que yo no tengo nada, es que el Señor no se acuerda de mí. Hoy te digo: todos venimos mínimo con un don y un talento. Hermano, simplemente métete en la iglesia para que tu don o tu talento sea activado, y te darás cuenta cómo el Señor te va a usar grandemente. No tienes tu parte ni suerte en este asunto.
El brujo no tiene parte en una iglesia cristiana. El hechicero tampoco, hermano. Ellos no tienen arte ni parte en eso. Dice la palabra, porque tu corazón, ¿cómo está el corazón de ellos? No es recto. Es recto al corazón de Hachatán, porque ellos hacen lo malo. Riegos, conjuros, sahumerios, hacen todas esas mentiras, todos esos engaños, hermano, hermana. Pero no están rectos. Por eso la palabra habla que este pueblo de labios para afuera, ¿qué? Pero su corazón, precisamente, hermano, hermana, todos hablamos de Dios, pero nosotros aquí en esta iglesia hablamos ¿de quién? De Yahweh. Al brujo se le quema la boca. Es que el brujo no puede pronunciar Yahweh, no puede pronunciar Yeshua HaMashiach, no puede pronunciar Ruach HaKadosh. El brujo habla del Dios. El mundo habla del Dios. ¿Cuál era el Dios que teníamos en el mundo? El Dios que teníamos en el mundo era el que nos aceptaba todo. Tomar, fumar, mujeres aquí y allá, ¿cierto? Pero el Dios o el Yahweh que conocemos en la iglesia cristiana es el Yahweh que ¿qué? Que nos prohíbe. Que nos prohíbe todo. Entonces todo lo que hacemos en el mundo, en la iglesia o como cristianos, no lo podemos hacer. Pero sin embargo muchos, como no tienen arrujacados, entonces mintieron en el mundo y vienen a mentir en la iglesia. Criticaron en el mundo y vienen a criticar en la iglesia. Hermano, yo te digo hoy, si tú tienes al Espíritu de Yahweh, es muy complicado que el Espíritu de Yahweh deje entrar demonios o espíritus que te quieran atormentar o incomodar. Y dice la palabra, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Yahweh. ¿Sí ve? Por eso, hermano, hermana, si tu corazón no está recto delante de Yahweh, no espere que hagan milagros, señales, prodigios. No espere eso, hermano. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. ¿Sí ve? Tiene que rogar a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermano, quien se meta con el Espíritu Santo, hermano, toda su generación estará en maldición. Dice la palabra, pueden maldecir a Yahweh, pueden maldecir a Yeshua HaMashiach, pero el que se meta con el Espíritu Santo, hermano, toda su vida va a estar en maldición y toda su generación. Entonces aquí Pedro le dice a Simón, arrepiéntete de su maldad y ruega a Yahweh a ver si él tiene misericordia de ese corazón desequilibrado, desunido, ese corazón que no se la pasa sino haciendo maldad. Porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Sí ve, hermano, hermana? ¿Por qué? El brujo, el hechicero, nunca va a estar contento. El brujo, el hechicero, siempre estará en amargura. El brujo, el hechicero, siempre estará en maldad. Hermano, hermana, nosotros ¿cómo estamos? En bendición. Entonces, hermano, hermana, nunca compre la unción. Tú tienes unción. Active la unción. Pídale al Ruach HaKadosh que te active tu unción. Y te darás cuenta cómo el Señor te va a usar. Entonces, hermano, hermana, hoy predica la buena palabra, evangelice, conquiste al mundo, deje, hermano, de perder tanto tiempo, deje de criticar, deje de señalar, deje de coger las redes sociales para colgar cosas que no debe colgar, y más nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos tenemos que colgar algo que edifique. Pero ¿qué pueden esperar nuestras familias cuando ven nuestras redes sociales contaminadas de inmundicia? Pero ni una palabra cristiana, ni siquiera un meme cristiano, ni siquiera las prédicas de la iglesia, porque no las dejan subir. Tengamos mucho cuidado, hermano. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí. Mire, el brujo y el hechicero algún día entrarán en esta iglesia para que nos diga, pastor, hermano, hermana, ore por mí. ¿Cuántos vamos a orar por los brujos? Claro, tenemos que ganárnoslos. Si no se arrepienten, el juicio es para ellos. Entonces dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Mire que el brujo entendió. El brujo entendió lo que estaba hablando Pedro y tuvo temor porque era una palabra de autoridad. Él dijo,
por favor, oren por mí, para que lo que dijo Pedro, todo lo que él dijo no se cumpla. Hermano, hermana, las palabras tienen cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dice, cuidado con lo que se expresa. Respondiendo entonces Simón dijo, rogar. Hermano, hermana, vamos a orar por los brujos, vamos a orar por los hechiceros, vamos a orar por la gente violenta, porque nadie ora por la gente violenta. ¿O sí? Muy poquitos, 1, 2, contaditos. Pero, hermano, lo único que hacemos es critiquemos y señalemos, pero no oramos. ¿Sí ven? Entonces es el tiempo para que mostremos quiénes somos nosotros como evangelistas. Aquí todos son evangelistas, ¿o no? Todos. ¿Por qué? Porque tú tienes tu boquita para hablar. Y el evangelista abre su boquita para hablar de su testimonio. Hablemos de lo que Él ha hecho por nosotros, de las veces que te ha liberado, de las veces que te ha sanado, de las veces que ha soltado la palabra profética. Hable de eso, mi hermano. Ese es el mejor estilo para evangelizar. Nunca lleve la Biblia allá dándoselas de erudito de la palabra. Es que voy a compartir de la palabra. Uy, llegó el cristiano. Mire cómo carga la Biblia. Pero ¿será que ese cristiano abre la Biblia alguna vez? Esto, hermano, si nosotros le diéramos buen uso, sería de gran ganancia. Pero muchos usan la Biblia como distractor. No coja la Biblia para distraer a nadie. Coge la Biblia para evangelizar. Por eso te invito a que cierres tus ojos allí. Pídamele perdón al Señor. Si tú no has evangelizado, si a lo largo de este año tú no has ganado almas, si tú dices que eres evangelista, pero simplemente lo único que habla es cosas que a ti te gusta hablar, pero no que ganes almas. Cuando Yeshua HaMashiach nos llame a su presencia, nos va a pedir almas, frutos. ¿Cuáles son tus frutos? Si el Señor viniese hoy, ¿qué frutos has ganado? No es el mercado a papá, mamá, no es ser buena gente, es ganar almas para Yeshua HaMashiach. Porque el infierno está lleno de cristianos, el cielo está desocupado. Padre, gracias te damos en esta noche. Honra, gloria y alabanza solamente para ti, Yahweh, para ti, Yeshua HaMashiach, y para ti, mi Ruach Kadosh, y mis amados santos y santas. Le damos el mejor aplauso al Espíritu Santo en esta hora. Bueno.